y nos vamos a hablar de la reforma a la educación y de las críticas que está haciendo FECO del Sindicato de los Maestros al gran acuerdo al que llegó el gobierno con todos los partidos políticos en la Comisión Primera del Senado de la República, incluyendo al Centro Democrático. Eso va a ser en segundos. Conéctense ya al YouTube Live de W Radio. Pero antes, Paula, póngale mucho ojo a lo que va a pasar hoy en la ciudad de Cartagena. Usted sabe que Cartagena es uno de los epicentros en Colombia del tema de la trata de personas, ¿no? Sí, señor. Pues el gobierno nacional, en cabeza del viceministro del Interior, Diego Cancino, pues se van a poner la camiseta y se van a tomar la capital del departamento de Bolívar con el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas. ¿Qué es esto? Pues son básicamente todas las entidades que gravitan en torno a este problema: Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ministerio de Igualdad, de Educación, ICBF, etcétera, y se van a tomar la ciudad hoy, mejor dicho, a la hora de mayor confluencia de este problema de la trata de personas, a partir de las 6 de la tarde, en uno de los epicentros, que es la Plaza de la Trinidad en el barrio Getsemaní. Eso todo va a suceder hoy, así que muy buena iniciativa del señor pues viceministro. tremendo, ya era hora, y me imagino que van entrando a todos los establecimientos de comercio, todo, y eso va a ser como una gran toma, obviamente con un valor simbólico muy grande, claro, pero también con acciones concretas para enfrentar el tema de la trata de personas en la ciudad de Cartagena. 12 del mediodía, 32 minutos, y ahora sí, nos vamos al tema de FECODE y la reforma a la educación. Saludamos a esta hora a Nelson Alarcón, ejecutivo de la CUT. Don Nelson, buenos días y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial y fraternal, Juan Pablo, a Paula, a Andrea, bueno, a toda la mesa que hoy dirige la W. Don Nelson, finalmente, por primera vez desde que empezó este gobierno, se logró un acuerdo frente al texto de la reforma a la educación. La ministra Aurora Vergara se puso de acuerdo con el pacto histórico, ahí está por ejemplo María José Pizarro, y con el Centro Democrático, senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Ya que se ha hablado tanto de de gran acuerdo nacional, ¿esa no es la materialización de ese acuerdo? ¿Qué tiene de malo el texto que acordaron prácticamente todas las fuerzas políticas en el Congreso? Bueno, primero que todo aclaro, yo no hablo a nombre de la institución de FECODE, hablo como expresidente de la misma y como integrante del Comité Ejecutivo de la CUT, pero nos parece catastrófico ese acuerdo al cual llegó la señora ministra de Educación con las diferentes bancadas, y tanto así que desafortunadamente aprobaron por unanimidad en tercer debate el proyecto de ley estatutaria de la educación, lo cual va en contravía de los acuerdos que se habían logrado anteriormente en negociaciones con los gobiernos anteriores, con Juan Manuel Santos, con Duque, en fin, con una serie de conquistas también que logró el magisterio colombiano y que hoy se colocan en vilo frente a este acuerdo que llegaron en la Comisión Primera del Senado de la República, y lo cual, como lo mencionaba anteriormente, va en contravía, se atenta contra la libertad de cátedra, contra la autonomía escolar, contra las decisiones que deben tomar el gobierno escolar, que fue una gran conquista y que está establecido en la Ley General de Educación, en la Ley 115 de 1994. También se atenta acá contra un tema que es la financiación de la educación, donde se entrega prácticamente y revive el tema de los bonos escolares, o lo que siempre el Centro Democrático ha querido establecer en los diferentes gobiernos, que nosotros con la movilización democrática y la lucha habíamos derrotado. Sí, profesor Nelson, y quiero preguntarle justamente por ese tema de la creación de los bonos escolares, que fue una iniciativa de la senadora Paloma. Quiero preguntarle por qué FECODE y ustedes están diciendo que esto prácticamente es la mercantilización de la educación en el país. Claro, porque en uno de sus articulados de este proyecto, en su tercer debate en la Comisión Primera del Senado, que lo aprueba, realmente abre y revive el tema de los bonos escolares o los famosos vouchers, y que obviamente por eso es que el Centro Democrático, eso es una jugadita como los que saben hacer ellos, y la hicieron allí en la Comisión Primera,
y desafortunadamente la señora ministra, no sé qué le pasó ahí, se dejó enredar, lo diría yo, o embaucar por parte de la senadora Paloma Valencia y el Centro Democrático y otros partidos que siempre han pretendido el tema de los bonos escolares para entregar prácticamente la privatización de la educación y se zafan de la responsabilidad hoy la señora ministra de Educación de que el Estado, que el gobierno sea el que realmente administre, financie la educación pública cuando es un principio y lo que siempre los maestros y maestras de Colombia a través de las luchas y la movilización hemos logrado en las calles y que se respete y que debe ser al contrario, de que más bien se fortalezca, que el Estado responda administrativa y financieramente por la educación pública en Colombia. Señor Alarcón, perdóneme pensar mal, pero es que en este acuerdo se incluyó un tema que nunca le ha gustado a FECODE y es el tema de la evaluación de los maestros, que se pongan criterios objetivos para evaluar el desempeño de los profesores y profesoras en Colombia. ¿No será que la oposición de FECODE y de ustedes al texto del acuerdo tiene que ver más bien con esos mecanismos de evaluación? Bueno, yo quiero manifestar que no es así como lo plantea, en el sentido de que los maestros y maestras de Colombia, primero aclarar, siempre han sido evaluados y siguen siendo evaluados permanentemente, tanto así que los maestros del 1278 vinculados permanentemente los evalúan todos los días, tienen que presentar en todo su proceso para vincularse, periodo de prueba, para ingresar al concurso, en el tema de la evaluación de desempeño. Aquí no es un problema, si nos gusta, siempre estamos y hemos defendido el tema de la evaluación, pero una evaluación diagnóstica, formativa, que realmente lleve a mejorar la calidad de la educación, no como hoy como lo introdujeron en su artículo 39 y parágrafo 1 y parágrafo 2 de este en el tercer debate del proyecto de ley estatutaria de la educación, que es punitiva, que es sancionatoria, que es prácticamente para excluir a los maestros y maestras. Nosotros, desde la movilización, desde la lucha, desde las instituciones, siempre hemos estado de acuerdo, pero con una evaluación diagnóstica formativa que realmente mejore los procesos educativos, que realmente se pueda cualificar, formar a los maestros, mirar cuáles son las falencias y con base en ellas, con ese diagnóstico, se pueda avanzar y se pueda capacitar para mejorar verdaderamente Nelson, la calidad de la educación. Lo que es un hecho con base en mediciones internacionales como las pruebas PISA es que los actuales mecanismos de evaluación no están funcionando. ¿Por qué no darle la oportunidad a unos mecanismos pues que claro van a ser más exigentes, pero que al fin y al cabo pueden tener un impacto en la educación que reciben los niños en Colombia? Pero es que si nosotros realmente, aquí no puede sujetarse un tema de evaluación y medir la calidad de la educación con unas pruebas externas. Eso no puede ser. Nosotros siempre hemos dicho que así no es la forma, no es la manera. Nosotros le hemos presentado, los maestros de Colombia le han presentado multiplicidad de propuestas realmente a los diferentes gobiernos para mejorar la calidad de la educación. Es que aquí no es cualquier circunstancia, la calidad tiene varios ingredientes, varios componentes, el tema de disminuir las relaciones técnicas, el tema de mejorar la infraestructura, el tema de la alimentación escolar. Es que los docentes que trabajan tanto en las instituciones públicas como privadas nos formamos, nos cualificamos, ¿en dónde? En las mismas universidades. Es que aquí hay un tema, una serie de situaciones que realmente no se valoran y no se tienen en cuenta. Aquí mientras en una institución privada los docentes están con estudiantes con grupos de 14, 15, máximo de 20 estudiantes. En la educación pública, ¿cuántos grupos o cuántos estudiantes tiene un docente? 40, 45, 50. Entonces hay una desventaja total frente a la circunstancia. Aquí no es falta de cualificación, de formación. Aquí hay muchos maestros, la inmensa mayoría, prácticamente todos, son licenciados, son especialistas, son magísteres, son doctores en educación. Permanentemente se cualifican y se forman con sus propios recursos que hoy el Estado, hoy los gobiernos, tanto este como los anteriores, nunca han invertido en cualificación y formación docente. Entonces hay que ver esas circunstancias y no se puede sujetar a que a unos
unas pruebas externas que no van a medir Sí, absolutamente nada, profesor sino Alarcón. hacerle caso a la OCDE. Otra de las críticas se ha hecho está con la creación de una superintendencia de educación, cuando pues el ministerio justamente tiene una dirección que es de inspección, vigilancia y control. ¿Por qué les molesta que se cree adicionalmente esta superintendencia? ¿Para ustedes se trata de un tema de burocracia que aprobó la ministra de Educación? Es que se va a convertir en un tema policivo realmente con esa superintendencia. Nosotros, en la movilización, cuando hablo nosotros, el magisterio colombiano, hemos derrotado infinidad de proyectos de ley que han pretendido crear la superintendencia de salud. Hoy hay como tú lo dices, hay una inspección, vigilancia y control creada en el año 2015 a través de una ley, ¿sí? Y que realmente es la que debe funcionar, que realmente pueda ir a las regiones, que tiene que operativizarla en las 97 entidades territoriales que hoy existen también en las secretarías de educación. Entonces, crear aquí un aparato burocrático, porque se va a convertir en eso, un aparato burocrático, más no para solucionar las diferentes situaciones que se presentan o se vienen presentando en las entidades territoriales. Yo creo que eso no puede ser así con aparatos burocráticos, crear y trazar un sofisma de distracción. Eso es lo que personalmente veo con esa creación de la Superintendencia de Educación, que nosotros siempre con documentos lo hemos sustentado y lo hemos criticado y no lo compartimos los maestros de Colombia desde ningún punto de vista. Profesor Alarcón, me gustaría volver sobre uno de los puntos anteriores y ese es referente a la evaluación. Si bien tengo, digamos, comunicación constante con una profesora, ella me dice que uno de los puntos que para esta evaluación, por ejemplo, es que los estudiantes tengan buenas notas. Entonces los profesores ahora están poniéndole buenas notas a los estudiantes para que su calificación también suba. ¿Qué decir al respecto? Bueno, es que nosotros precisamente lo que estamos y lo que siempre hemos criticado en la historia, que no puede venir acá, que son políticas de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que realmente coloque como prioridad los resultados de pruebas externas, una tecnocracia que realmente no va a conllevar absolutamente a nada, ni mucho menos a mejorar la calidad de la educación. Aquí lo que se trata, y por eso insisto, y los maestros de Colombia hemos insistido en que realmente acompañamos y somos y compartimos la evaluación, pero una evaluación diagnóstica, formativa, que realmente se identifique las falencias para poder capacitar, formar, cualificar a nuestros docentes, directivos docentes, para que realmente se pueda mejorar el proceso pedagógico, académico. Y aquí también hay que colocar en el escenario, aquí se atenta contra el tema de la libertad de cátedra, con la autonomía escolar, al establecer un currículo único. Aquí hay que dejar como está, por supuesto, la Ley General de Educación, la Ley 115, que sea autónomamente las instituciones educativas que tienen. Pero permítame, aquí le hago otra pregunta. Sí, llama la atención que dentro de FECODE, pues FECODE siempre ha insistido en la necesidad de una reforma. Esta reforma fue acompañada, pues como lo decía Lucas, por el gobierno, por el pacto histórico. Algunos de los representantes también tienen unos reparos, pero esto me lleva a hacer una pregunta. En FECODE, ¿qué tan divididos están? Porque ha habido opiniones distintas respecto a lo que sucede con la salud de los maestros, lo que sucede con la fiduprevisora y en este caso lo que sucede con la reforma a la educación. ¿Qué tan divididos están en FECODE y en ese apoyo o no al gobierno? Bueno, yo quiero aclarar que yo acá no estoy hablando a nombre de FECODE, no represento la institucionalidad. Mal haría opinar algo al respecto. Su lectura como expresidente de FECODE. Hoy no soy ejecutivo de FECODE, soy ejecutivo de la CUT Nacional. Entonces sería... Haciendo claridad en eso, como usted como expresidente de FECODE, ¿qué opina? Sería irrespetuoso hablar... por FECODE institucionalmente. Claro, las organizaciones sindicales, y voy a hablarlo a nivel general, pues tiene la pluralidad y convergen diferentes pensamientos, fuerzas sindicales y políticas progresistas y alternativas, y que obviamente, como en todo, en toda democracia, en toda organización, se dan opiniones diferentes en ese escenario, pero la institucionalidad es una, y por supuesto hoy la representan los 15 compañeros y compañeras que están bajo la orientación de un presidente, en este caso, que el presidente es el compañero Domingo Ayala, y ellos serían los legítimos voceros para poder dar
las opiniones frente a la institucionalidad como tal y de FECODE. Bueno, pues profesor Nelson Alarcón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguiremos defendiendo, y lo mejor que puede hacer el gobierno nacional es retirar y archivar este proyecto nefasto de ley estatutaria que lo transformó en otras circunstancias que no han sido las que realmente ha propendido el magisterio colombiano.